Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza, como cada 8 días, invitando a todas las personas de aquí de la comunidad, de aquí de la López Mateos, vengan aquí a la parroquia. Todos los martes estamos aquí, de 5 a 6, instruyéndonos en la palabra de Dios, ya que nos invita el Padre Martín a formarnos como católicos macizos, como católicos firmes en la fe. Invitamos a todas las personas que nos escuchen y que quieran venir aquí todos los martes. Estamos transmitiendo en vivo para toda la comunidad, pero también para todas las personas que se conectan. Así es que bienvenidos a todos también. Vamos a iniciar poniéndonos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de conocerte a través de la revelación. Ayúdanos a ser firmes y dóciles a tu palabra para siempre comprender lo que tú quieres explicarnos en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a tomar asiento. Y ahora hemos llegado dentro del bloque interno hemos llegado a nuestro tema número 2. Vamos a hablar de la revelación. Oye, pero ya hablamos de la revelación la semana pasada. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la revelación pública y lo que es la revelación privada. Vamos a ubicarnos de acuerdo a nuestro temario. Ya estamos en este tercer bloque, el bloque interno, y hace 8 días hablábamos de la revelación. ¿Qué es revelar? Dios, quitar el velo. Cuando yo no conozco algo y me lo dejan conocer, puedo tener cierta cercanía con aquello. En el caso de nuestro estudio bíblico, de nuestra introducción a la Biblia, la revelación es esta iniciativa de Dios que se deja conocer. Y vimos que la revelación es natural, es decir, por nuestra propia razón, podemos comprender la naturaleza y podemos comprender por nuestra inteligencia el origen de las cosas, pero también la revelación sobrenatural, es decir, aquella intervención de Dios en nosotros y en la historia de la salvación, siempre desde la fe. Es decir, Dios eleva nuestras capacidades, Dios eleva nuestra razón, y entonces por eso es sobrenatural. Un ejemplo concreto, el milagro. Un milagro rompe con las leyes de la naturaleza. Obviamente no puede ser que alguien camine en el agua. ¿Se me explicó? Ahí entonces implica un acto de fe. Revelación sobrenatural. Hoy entonces, ubicándonos en la revelación sobrenatural, es decir, esta intervención de Dios que se nos revela, se nos deja conocer, pero gracias a esta virtud de la fe, vamos a hablar que existen revelaciones públicas y revelaciones privadas. Este tema es muy importante porque ha dado pie a muchas muy malas interpretaciones y comprensión de las personas. Arrancamos diciendo entonces que este tema es muy importante porque de lo que tú entiendas, de lo que tú comprendas y aceptes, se va a garantizar en cualquier parte del estudio bíblico, se va a garantizar en cualquier parte de nuestra introducción a la Biblia, inclusive en cualquier parte de nuestra vida de fe, que nos mantengamos siempre firmes y seguros en la verdad revelada por Dios y depositada en la Iglesia Católica, fundada por Cristo. Voy a tratar de desmenuzar rápido esto, es decir, si comprendemos correctamente lo que es una revelación pública y una revelación privada, nos va a ayudar muchísimo para nunca desprendernos de la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, de lo que Él nos enseñó. Así es que vamos a iniciar, no salirnos del camino. De ahí estas imágenes, ojalá que se alcancen a percibir. Si somos capaces de comprender esto, nunca te vas a salir del camino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, dijimos hace 8 días que revelar viene del latín, quitar el velo. Y hablábamos de una cita, Hebreos 1, del 1 al 2. Dios se dejó conocer, antes se dejó conocer a través de muchas cosas, de la creación. Veo la creación y entonces entiendo que hay un creador. Dios se dejó conocer a través de los profetas. Los profetas nos iban enseñando lo que Dios quería. Dios se dejó conocer a través incluso de los textos bíblicos. Pero en el último tiempo, en estos últimos tiempos, se reveló, se dejó a conocer directamente por Jesucristo, su Hijo, la máxima revelación de Dios. ¿Y quién ha visto a Jesús? Ha visto al Padre. Quien quiera conocer al origen de todo, tiene que conocer a Cristo. Si vamos bien hasta acá, también eso se entiende. Ahora bien,
Debemos distinguir entonces, siguiendo la doctrina de la que estamos hablando, siguiendo la doctrina de la Iglesia, entre la revelación pública y la revelación privada. Y advertir que entre ambas hay una diferencia no solo de grado, sino también de esencia. Así es que vámonos de lleno, recordando que toda la información la vamos a obtener, nos estamos sustentando tú y yo de las fuentes oficiales, el Catecismo de la Iglesia Católica y el libro de Escucha a Israel, que es la base de nuestro estudio. Pero también te voy a invitar a que todo lo que escuches ahorita lo busques en fuentes oficiales, fuentes creíbles. Algunas propuestas, está la de la página de Catholic.net, que te puede ayudar también a comprender algunas cosas. Yo recomiendo la página de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, es decir, el Vaticano tiene una página específica para conocer la Sagrada Escritura, y también, por ejemplo, hay otras como nuestra Biblia Católica, que es Alimentando Nuestra Fe, entre otras muchas. Pero para mí la oficial, Vaticano. Entren a las páginas del Vaticano, entren a los dicasterios que existen ahí y vas a poder conocer las verdades de nuestra fe. Entonces, todo lo que escuches, búscalo por favor en fuentes confiables. Vamos a arrancar diciendo Hebreos 1:1. Dios entonces se reveló a través de la creación. Si vemos una creación, debemos de comprender que existe un creador. Dios se reveló a través del escrito, de la palabra, esta que se fue escribiendo a lo largo de más de 1400 años, ¿se acuerdan? Y que se escribió por tal y por tal, todo lo que tú y yo vinimos hablando, efectivamente también ahí el pueblo conocía a Dios a través de los escritos, pero también a través de los profetas, estos que nos iban transmitiendo nuestra fe. Decíamos en el bloque 2, que nosotros incluso antes de tener una Biblia en nuestras manos, antes de leer la Biblia, ya sabías de Jesús. Ya sabías, ya habías oído hablar de Dios, ya habías oído hablar de su amor, gracias a aquellos que te lo transmitieron. Incluso todavía ni siquiera sabías leer, como para decir no solo la Biblia, ¿no? Entonces, ¿pero cómo le hago si no sé leer? Entonces tenías que escuchar de manera oral la tradición de los apóstoles, es decir, oral o escrita. Y cualquiera de estas tres, dice Hebreos 1:1, nos van a conducir, Hebreos 1 del 1 al 3, nos van a conducir a Cristo. Cristo, la máxima revelación de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces lo que tú y yo vamos a entender es que la revelación pública designa, fíjate, la acción reveladora, Dios que se deja conocer, designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad. Por eso se le llama pública. Aquello que Dios dejó que lo conociéramos, que comprendiéramos cómo era Él para todo, para toda la humanidad, para toda la iglesia, para todo lo que significa católico, o sea, para todo el mundo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y entonces todo el mundo sabemos, vamos a poner un ejemplo así, ya no de entrada, que Dios es creador. Y todo el mundo sabemos que Él es quien origina, que cuando se revela y el acto de fe me lo permite, yo comprendo que Dios es el origen de todo. Y eso es una verdad pública, o sea, no es un particular solamente, sino que es una verdad que conocemos todos. Dios que crea, que ha encontrado, obviamente, dice aquí, acción reveladora de Dios destinada a toda la creación, que ha encontrado su expresión en la tradición apostólica. Y cuando tú y yo hablamos de tradición apostólica, sabemos que hablamos de la tradición oral y la tradición escrita, la manera en que tú y yo hemos conocido y estamos conociendo la palabra de Dios, recordando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo. La revelación pública es válida para todos los tiempos, de todos los hombres, de todos los lugares, y encuentra su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí está la máxima revelación de Dios en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora bien, por ello, fíjate, que eso es otra cosa que vamos a empezar a aprender. Por ello se enseña que la revelación pública, lo que todo mundo conocemos y debemos de conocer, la revelación pública ha terminado con la muerte del último de los apóstoles, Juan, por ahí del año 100, en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Parece ser que es lo que nos cuenta también la tradición. Él es el que escribe también el Evangelio, parece que escribe 1, 2 y 3 de Juan, el Apocalipsis y demás. Ahora bien, a partir de allí, la iglesia está vinculada en la historia de la salvación y la palabra de la Biblia que garantiza e interpreta esa historia.
la iglesia por la que Cristo dio su vida, la iglesia que Cristo edificó después de la muerte del último de los apóstoles, su trabajo en esencia es estar vinculado a este proceso de la historia de la salvación y además estar vinculada con la Sagrada Escritura, que es la garantía precisamente de esta historia. Ahora bien, la revelación pública, fíjate, es realizada de manera progresiva en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? A partir de Abraham y mediante los profetas hasta Jesucristo. Todo lo que tú y yo hemos conocido a través del estudio bíblico. También la revelación pública es testimoniada en las dos partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es distinta radicalmente por esencia y no solo por grado de las llamadas revelaciones privadas, de las que vamos ahorita a hablar más adelante. Y concluida con Cristo en el Nuevo Testamento, al cual la iglesia está vinculada. Porque con el Nuevo Testamento arranca la vida de la iglesia, el Evangelio del Espíritu Santo, que así le llaman a Hechos de los Apóstoles, que es precisamente la buena nueva de la iglesia de Cristo, de Dios, a través del mundo en la iglesia. Ahora bien, se llama revelación porque en ella Dios se ha dado a conocer. ¿Se acuerdan qué es lo que significa revelación? Dios se ha dado a conocer. Progresivamente, Dios nunca se reveló así a alguien completamente y ya. No, se fue dando a conocer de manera paulatina, progresivamente. Lo que tú y yo estamos haciendo se llama pedagogía divina. Conocer cómo se fue desarrollando, cómo se fue dando la revelación a través de los siglos. Hasta el punto de hacerse el mismo hombre para atraer así y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado, Jesucristo. La revelación de Dios es tal que comprendemos con la encarnación de Cristo que llega a su culmen y el fin es que todos nuevamente regresemos al Padre en Cristo, por obra del Espíritu Santo. Se trata de un proceso vital en el cual Dios se acerca al hombre que no se da a través de comunicaciones intelectuales. Es decir, Dios en carne propia se acerca al hombre. ¿Sí vamos bien? La revelación pública entonces ya se está entendiendo para todos los hombres. Es algo que todos, independientemente de, comprendemos de Dios. La revelación pública entonces es también un proceso en el que se manifiestan contenidos que tienen que ver con la inteligencia y la comprensión del misterio de Dios. Decíamos que la revelación natural me ayuda a entender con mi razón quién es este Dios que se revela. Pero gracias a la fe, regalo de Dios, es una de las virtudes teologales, mi revelación natural o mi razón natural se eleva a sobrenatural. Ahora bien, ¿quién es quien guía esto? Dios es quien guía esta obra de crecimiento de la comprensión en el Espíritu Santo. Por eso tú y yo siempre le pedimos al Espíritu Santo sus 7 sagrados dones, ¿se acuerdan? Para que sea a través del entendimiento que me permita, si así es para mi salud, el poder comprender la revelación dada por Dios. Ahora bien, la revelación alcanza su culmen en Cristo. Por eso les digo, para nosotros la máxima revelación es Cristo. Y después de Cristo no hay más. No hay algo, fíjense, empezamos a adelantar hacia dónde vamos, que Cristo no haya dicho y después alguien venga y diga, no, es que le faltó decir esto. No, porque la máxima revelación de Dios está en Cristo. ¿Sí vamos bien? Y la iglesia que vincula este proceso lo que hace es seguir transmitiendo esta revelación pública a todo el mundo. Ahora bien, dice aquí, la revelación alcanza su culmen en Cristo, verdad que salva. El mismo Señor Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda la verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Recordarán que allá en Mateo 28, 18 al 20, es lo que dice Jesús. A mí se me ha dado toda autoridad. Se explicó en la tierra y en el cielo y en todas partes. Por eso ustedes vayan y anuncien lo que yo les he enseñado, no lo que ustedes quieran, lo que yo les he enseñado. Bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Entonces, esta revelación que se fue dando a través de la historia de la salvación, que tiene su culmen en Cristo, que no hay más que aprender sino lo que Cristo enseñó, continúa en este proceso con el envío de Cristo a todo el mundo.
no para que enseñes cosas que faltaron de enseñar, sino para que transmitas esto que yo les enseñé, dice Jesús, lo que yo les he mandado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la revelación de Dios por transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras por parte de los apóstoles, de manera oral y de manera escrita. Eso lo vimos en el tema de la tradición. ¿Se acuerdan? Oral o escrito, ciertamente. Estos confiaron a sus sucesores la tarea de transmitir hasta el fin de los tiempos, que fue el querer de Cristo. Sería muy difícil que Cristo, hubiera sido imposible, le hubiera dicho a sus apóstoles, estas son las verdades, por así decirlo, lo que Dios quiere del mundo, y ellos se lo hubieran guardado para sí. Y que tú y yo hasta ahorita ni siquiera supiéramos de la existencia de un Jesús. O sea, no. La continuidad se da precisamente gracias a la sucesión de los apóstoles. Y algo muy importante, que hoy en día también se pierde de repente, es que hay personas que como que quieren hacer un salto de Cristo a hoy, ¿se me explicó? Y como que olvidan todo lo que pasó posteriormente al envío de Cristo. Y esto es muy importante de lo que vamos a platicar. Esa transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada tradición, en cuanto distinta de la Escritura, pero estrechamente ligada a ella. Por eso entonces en la Iglesia de Cristo estamos muy claros en comprender que la tradición, transmitir, tiene como sustento Jesús y su envío. Y esta transmisión ha sido de manera oral y de manera escrita. Y es gracias a la Iglesia que se ha mantenido fiel la tradición oral y la tradición escrita. Porque veíamos en bloques anteriores que la Iglesia también ha velado para que no se manipule el texto, para que no le arranquen hojas, para que no le cambien palabras. Eso también es obra del Espíritu Santo a través de la Iglesia. Así es que vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 66, para que lo apunten y lo leamos al rato, dice: sin embargo, aunque la revelación haya terminado, en cuanto a que con la muerte del último apóstol ya no hay más que nos falte por aprender que Cristo le haya faltado, claro que no, todo lo que tenemos que saber de Dios está en Cristo. Dice, sin embargo, aunque la revelación haya terminado, no está por eso completamente explicitada. Tocará a la fe cristiana conocerla mejor, profundizarla siempre más, encarnarla continuamente, testimoniarla a todos con fidelidad y coraje. Se podrá así encontrarle gradualmente todo su alcance a través de los siglos. Entonces entendámonos, no quiere decir que el hecho de que ya la revelación dada por Dios alcanzó su culmen en Cristo, no quiere decir que nosotros ya no tenemos nada que aprender, no, claro, y tenemos que aprender mucho, precisamente en torno a este Cristo que se revela. Y por eso estudiar teología se vuelve insignificante para nosotros, porque nunca vamos a comprender la inmensidad de Dios, como es la inmensidad de Cristo. Pero en Cristo, hecho hombre, humano, igual que yo, sí me permite de manera más cercana comprender a Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Seguirla encarnando, seguirla llevando a los demás. No porque haya algo que de repente yo voy caminando, quito una piedra, mira, esto nadie lo sabía, yo lo voy a decir al mundo. Ya la revelación está dada en Cristo. ¿Sí vamos bien? Y estoy apuntando hacia donde vamos precisamente. Entonces, ¿qué es la revelación privada? Bueno, entonces ya vamos a empezar a entender. ¿Qué es la revelación privada? Es toda aquella revelación, y ya dijimos que por revelar es una manifestación de Dios, es toda aquella revelación que puede ser alguna visión, aparición, algún milagro, que se verifica después de la conclusión del Nuevo Testamento. Después de que se acabó el Nuevo Testamento de escribir, después de que muere el último de los apóstoles, algunas circunstancias que de repente dices, ¿qué? Yo estaba en mi cuarto y el Señor me habló. A eso se le llama revelación privada, porque le habló a este hombre. Lo que tú y yo tenemos que saber como público viene de Cristo, y solamente de Cristo. Son las apariciones o visiones de Jesús, por ejemplo. No, es que a mí se me apareció el Señor con unos rayos y cosas así. O marianas. No, es que a mí la Virgen se me apareció y me dijo ciertas cosas. O de algunos santos de la iglesia, algunas personas que dieron buen testimonio en la iglesia. Así como los mensajes por ellos entregados o los milagros por su intercesión realizados u ocurridos a lo largo de estos siglos que han pasado. ¿Quiere decir que están mal? No. Quiere decir que una revelación privada
tiene que ver con que a alguien, después de que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, después de la muerte del último de los apóstoles, alguien dice, no sé, haber tenido un encuentro con la Santísima Virgen María. ¿Vale? Es una visión. Se le llama visión porque él fue quien la vio, no aparición porque aparición sería que la hubiéramos visto, no, es una visión. Él tuvo esa visión y parece que tuvo un encuentro con algún santo, con el mismo Jesucristo, con alguna situación en donde tuvo que comprender o se le dio algún mensaje o algo así. Todos estos hechos extraordinarios, verdaderos o supuestos, pertenecen al género de las revelaciones privadas. No automáticamente decir está mal. O sea, de repente yo, no sé, tuve un encuentro con Jesús y entonces en la Eucaristía estamos yo comulgando, lo veo aquí presente conmigo y me dice algunas cosas para mi persona. Es muy posible, sí. Sí puede ser. ¿Te explicó? Pero a esa se le llama o está dentro del bloque de las revelaciones privadas. ¿Sí vamos bien hasta acá? Voy a poner un ejemplo muy sencillo que les va a ayudar a entender mucho esto. Tan solo hablar de las apariciones o visiones marianas, hay miles, hay muchas advocaciones. Una advocación es el nombre, se vocare o llamar, es el nombre como se le llama a María Santísima, la Madre de Jesús. Y si resulta que parece que tiene esta aparición aquí en México y el nombre con el que se le conoce a la Virgen María en estas vocaciones de Guadalupe, así la conocemos aquí. Pero si se aparece en otro lugar del mundo y del Carmen, con ese nombre se le conoce. Y si aparece la del Cobre allá en Cuba, o Fátima allá entonces alguien dirá, ¿entonces hay muchas vírgenes? No, estamos hablando de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, que parece ser que por el lugar donde tuvo un encuentro con alguien, catalogan con algún nombre. A eso se le llama advocación. Ahora escuchen esto. Existen muchas, sin embargo, la jerarquía de la Iglesia no reconoce la mayor parte de ellas. Por ejemplo, según algunos cálculos, son más de 1800 las apariciones marianas. Y de estas, no más de 10, la Iglesia ha dicho sí. Sí. O sea, ya se ha investigado, hay un dicasterio precisamente para esto, que investiga la veracidad de esta revelación privada y la da por válida, por así decirlo. Sí, es correcto. O algunas situaciones como algún santo, ¿quién te gusta? San Francisco de Asís, que parece que se le hicieron los estigmas de Cristo, al Papa Pío XII, si no mal recuerdo. O sea, que tenían los estigmas de Cristo. Y entonces la Iglesia muy celosamente dice, bueno, pero tantito. Hay que ver, porque de repente, de buenas a primeras, ya muchas personas empiezan a tener estigmas y dice la Iglesia, no estamos diciendo que no, pero espérame también. ¿Sí? Y además, si así fuera, forman parte de las revelaciones privadas. Es decir, esta persona en su particular tuvo un encuentro con el Señor y algo importante para su vida. ¿Y por qué no hasta aprender de la ¿cómo se le llama? La conversión de su vida. El mismo ejemplo lo tenemos en San Francisco de Asís, que era una persona adinerada, que cuando se encuentra con el Evangelio y comprende que el amor a la pobreza, el amor a la gente necesitada iba a ser su vida, cambia su vida, tan así que entonces parece que los geógrafos cuentan que esta es una situación de ejemplo de vida para muchos. Lo que hizo San Francisco de Asís, que empiezan a existir franciscanos, personas que quieren vivir conforme al ejemplo de él. Y la Iglesia reconoce algunas de las cosas que son buenas para la salud espiritual de los franciscanos o de aquellas personas que les sirva de ejemplo este santo, en este caso San Francisco de Asís. ¿Sí vamos bien? Ok, pero dos revelaciones privadas. La Iglesia acepta el hecho de que pueden existir revelaciones privadas, pero la intención de estas no es completar, fíjate, ahora sí me vas a entender, la intención de una revelación privada no es completar, agregar, ni cambiar en cualquier aspecto la revelación pública. Ahí es donde ya está la base. De repente se me aparece a mí el Señor y me dice, ¿qué creen? El Jesucristo en persona se me apareció y me dijo que no, que el Papa no es el vicario de Cristo. Bueno. Eso no. Que ahí se equivocó cuando dijo tú eres Pedro, o sea, la piel. No, lo que él quiso decir, tú eres Pedro, pero nada más. Que de repente empieza a suceder con algunos hermanos que optaron por la Reforma Protestante. De repente alguien dice, no, es que, ¿qué crees? A mí ya el Señor me iluminó y me dijo que esto no es verdad. Que ustedes han estado enseñando mal por más de 2000 años. Son revelaciones privadas. La revelación privada nunca va a ir en contra de la revelación pública. Ni tampoco va a completar algo, es que les faltó, tenía que ser así.
Hoy vamos a ver un ejemplo muy palpable. Solamente estas revelaciones privadas ayudan a vivir más plenamente en una cierta época de la historia o a ciertas personas específicas. De repente el pueblo de México está siendo oprimido por algún tipo de situación y a las personas nativas de aquí no se les da la dignidad de seres humanos, hijos de Dios como son desde siempre, porque veían a los nativos de aquí y decían, se parecen a los humanos, pero han de ser animales, nomás que se parecen. A lo mejor ni tienen alma. ¿Se acuerdan de todo esto? Se aparece la Santísima Virgen María y manda a Juan Diego, por cierto, de aquí de Cuautitlán Izcalli, a decirle al obispo que le va a llevar una señal. Y hasta le dice, pero yo no, ¿por qué no mandas a alguien que tenga más valor? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no mandas a alguien que le crean? Porque a mí no me creen. Y dice, no, tú tienes que... Y en ese hecho, en esa aparición o en esa visión, se le da la dignidad al ser humano, concretamente nativos de México. Y no pues no está completando o estamos aprendiendo otra cosa que Dios no había enseñado, ¿no? Dios siempre nos enseñó que sobre cualquier cosa, su creación, el hombre, es aquello que más ama. Cristo nos enseñó que sobre cualquier cosa Él siempre va a rescatar a la oveja perdida, que siempre va a amar al pecador, no al pecado, pero siempre va a amar al pecador. Entonces, esta aparición guadalupana, lo que ayudó en este momento a este pueblo concreto es que se reconociera la dignidad de aquellos nativos, que ciertamente teníamos una mala idea y la comprensión de la deidad y los sacrificios humanos, lo entiendo todo eso, pero que queríamos amar a Dios, al verdadero. Y ella, por cierto, en el texto del Nicán Mocogua, le dice a Juan Diego, yo soy la verdad, yo soy la Santísima Virgen María, la verdadera, o la Madre de Dios, el verdadero Dios por el que se vive, considerando que estábamos también pues, muy politeístas en este momento. Muy bien. Ahora, el criterio de verdad y de valor de una revelación privada está en su orientación a Cristo. Siempre que esta revelación privada nos ayude a amar a Cristo verdadera y honestamente conforme Él nos enseñó, la revelación privada está bien. Pero en el momento que esta revelación privada me desvíe de Cristo, me aleje de la iglesia, me aleje de lo que Cristo enseñó, entonces ya habría que cuestionar eso. ¿Sí vamos bien? Dice aquí, cuando dicha revelación nos aleja de Cristo, cuando se hace autónoma, o más aún, cuando se hace pasar como otro y mejor designio de salvación, más importante que el Evangelio, entonces no proviene ciertamente del Espíritu Santo. Es decir, cuando aquella persona diga, a mí el Señor me habló y me da a entender que todo lo que ustedes están haciendo está mal, que tienes que venirte conmigo ahora, que aquello que hizo está mal y ya se echó a perder y ahora te tienes que venir conmigo, entiéndase que no viene de mí, no viene del Espíritu Santo. En Marcos 9:39 dice, Jesús dijo, ninguno hay que haga un milagro o que haga un milagro en mi nombre y luego pueda hablar mal de mí. ¿Se acuerdan? Porque por cierto los apóstoles dicen, oye, vimos a otros que estaban haciendo milagros en tu nombre y no son de los nuestros o no se los impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y después hable mal de mí o esté en mi contra. Por eso entonces, estas personas que de repente dicen, nosotros hablamos de Dios, pero la iglesia es la gran no sé qué, y el Papa es el gran no sé cuál, entonces bueno, tengamos cuidado. Y no porque el Papa o la iglesia, sino porque Cristo en la revelación dada, dice, la continuidad del Evangelio se da en la iglesia por la que Él dio su vida. ¿Sí vamos bien hasta acá? Regresamos entonces a la idea original para empezar de alguna manera a darle claridad a esta forma. Hablamos entonces de que el centro de la revelación de Dios es Cristo. La máxima revelación de Dios es Cristo. Así entonces, si Cristo nos enseñó y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y por cierto también decía, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y no solo eso, para los que dudaban decía Jesús, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Se acuerdan de todo esto? Que por cierto algunos dicen, no te pases, está bien difícil, ¿quién va a entender esto? ¿Me explico? Y muchos se empezaron a retirar. Jesús voltea y les dijo a los apóstoles, ustedes también se quieren ir, pero ¿a quién vamos a ir? Si solamente sabemos que tú eres el venido de Dios, solamente tú eres capaz de darnos la vida eterna.
con tus palabras eres capaz de darnos la vida eterna. ¿Qué es lo que están diciendo sus palabras? Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Esas son sus palabras. ¿Por qué digo esto? Porque hay una corriente protestante que dice, no, lo que Cristo quiso decir, como cuando había un presidente que su esposa decía, no, lo que el presidente quiso decir, los protestantes dicen hoy, no, lo que Cristo quiso decir es que es un símbolo, lo que tiene vida eterna son sus palabras, y entonces debemos de tener cuidado porque lo acabamos de leer atrás, una revelación de alguien que le iluminó a un espíritu. Habría que ver si fue el Espíritu Santo, porque no creo que el Espíritu Santo ilumine algo que contradiga a Cristo. Y entonces cuando Cristo dice, esta es mi cuerpo y esta es mi sangre, nosotros tenemos y comprendemos que esa es revelación pública y por eso tú y yo lo vivimos así. Que alguna persona quiera enseñar alguna otra cosa, ya entonces diría Jesús, alguien que haga un milagro en mi nombre y luego hable mal de mí, no es de Dios. Y vamos bien hasta acá, porque hasta el diablo hace milagros, y de eso se trata, no porque vayas a un templo y de repente empiezan a bailar y alguien se levanta, no porque veas un milagro quiere decir que lo hizo Dios, el Espíritu Santo, lo pudo haber hecho el espíritu malo, porque si ustedes, no es porque, sino Dios es el que hace los milagros para su gloria y para la revelación pública. El diablo también es muy listo. Cuando Cristo da la vida en la cruz, viene la redención. Si alguien llegara a decir alguna otra cosa fuera de este contexto de que Cristo dijo, si el grano de trigo no muere y no da fruto, ¿se le explicó? Es importante que comprendas que se tiene que morir en la cruz para que venga la resurrección. Sin la cruz de Cristo no hay redención. Si Cristo, dice San Pablo, no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así es que si hay alguna corriente o doctrina o alguien iluminado dice, a mí el Señor me dijo que eso de la cruz no es cierto, cuidado. Puede ser una revelación particular y demás, pero no venida de Dios. Y obviamente el culmen, la resurrección. Tú y yo somos cristianos y la base de nuestra fe está en la resurrección de Cristo. Oye, ¿y cómo sabemos que hay vida eterna después de que nos muramos? ¿Qué tal que nos morimos? Y no hay vida eterna. Para nosotros, Cristo es la garantía de la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Se acuerdan? Tú y yo, los católicos, tú y yo, los cristianos, creemos en la resurrección de Cristo. No en la reencarnación. Me voy a morir y voy a aparecer en otro cuerpo y de ahí en un guajolote. O sea, no es lo que nosotros como cristianos creemos. Si alguien dice entonces, a mí el Señor me iluminó y me dijo que no, que de aquí pasamos a una vaca, también es un problema, pero nosotros creemos en la revelación dada por Dios. ¿Sí vamos bien? Ahora, revelación dada por Dios. Cristo instituye, edifica una iglesia. En Pedro, ciertamente en Pedro y en todas las características que a él lo rodean. En los apóstoles, él funda una iglesia visible, palpable, y entonces va de nuevo, llega alguien iluminado y dice, no, a mí el Espíritu me reveló que la iglesia no es una institución, es espiritual solamente. Son doctrinas que vas a escuchar. Por eso comprender la revelación pública, muy importante, que es la base de nuestra fe, y aquellas revelaciones privadas que de repente alguien podría decirte. Si tú así lo crees, es tu decisión. Y dos, si a ti se te reveló alguna cosa para tu bien, pues transforma tu vida. ¿Me explico? Pero no quiere decir que porque a ti se te reveló, automáticamente todos tendríamos que. ¿Qué continuamos con esto? La sucesión apostólica. El mismo Cristo le enseña a los apóstoles, y el hecho de los apóstoles, que se va a transmitir esta verdad revelada y custodiada en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El Papa, en este caso San Pedro, los obispos, en este caso los apóstoles, y sus sucesores, hasta nuestros días. Verdad revelada por Dios. El envío de llevar la buena nueva a todas las personas, y por fin llegamos a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura como parte de esta revelación dada por Dios, esta revelación pública, donde la iglesia es quien custodia, albacea de la verdad, ¿sí? Columna y base de la verdad. Ahora bien, San Pablo nos dice, apúntenme en primera, de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías,
examínenlo todo y quédense con lo bueno. Si alguien dice que de repente tuvo un encuentro del Señor, no lo deseches, pero examínalo, por favor, analiza. Si aquello que te está contribuyendo es precisamente para extender el reino de Dios en, con y para la iglesia, bendito sea el Señor. Pero si te dice, no, pero tú estás mal, salte de ahí, vente para acá, ten mucho cuidado. Ahora, las revelaciones privadas entonces no pertenecen al depósito de la fe. Cuando Cristo deja en los apóstoles la revelación a través de la iglesia que instituye, todo lo demás que pueda hacer no pertenece al depósito de la fe. Si una persona de repente dice que es iluminado y se le apareció el mismo arcángel Gabriel, está bien, es su onda. Pero ya después de la escritura del Nuevo Testamento y de la muerte del último de los apóstoles, es una revelación privada. ¿Sí vamos bien? Aún incluso que fuera el mismo ángel del cielo y viniera y te dijera, es una revelación privada. Ah, caray, entonces explícame cómo lo debo de entender. Dice aquí, del cual la iglesia, en este caso las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe, del cual la iglesia saca la propia certeza sobre las verdades reveladas. Ninguna de tales revelaciones privadas, sean probadas o aprobadas o no, forman parte de cuanto el cristiano está obligado a creer para llamarse y ser cristiano. Abiertamente es, aún incluso una aparición mariana, la Virgen de Guadalupe, no forma parte del depósito de la fe, pero sí nos ayuda a la salud espiritual. Pero no estoy como obligado. Nosotros por nacionalidad somos mexicanos y marianos, sí, porque aquí nos influye directamente la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe. Pero aún incluso que yo no fuera peregrinando a la villa, no afecta a la verdad revelada por Dios en la que yo creo. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, si tú además tienes estas devociones, ¿está bien? Que estas devociones fortalecen la revelación pública, perfecto, cumplió su objetivo, porque esta revelación privada o esta revelación que se da en la historia del tiempo posterior al Evangelio, posterior al Nuevo Testamento, te ayuda a pegarte más a la iglesia de Cristo, a lo que Cristo enseñó, perfecto, son muy buenas devociones. Pero si la devoción te aleja de Cristo, te separa de la iglesia, entonces ya no lo hagas. Un ejemplo concreto, algunas devociones que acostumbran personas a peregrinar de un lugar a otro, salen peregrinando y terminan borrachísimos en el camino, drogados en el peor de los casos. Si esta devoción está haciendo que seas un mal cristiano, mejor deja esa devoción. Si tú te tatúas aquí a la Virgencita y lo utilizas para ir a saltar, pues ya lejos de no te está sirviendo para nada estas devociones. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la revelación pública y la revelación privada? Bueno, la Iglesia acepta la existencia de las revelaciones privadas, reconoce su existencia en el Catecismo de la Iglesia Católica en el siguiente numeral, en el 67, ahí lo van a ver, que nos enseña que algunas de ellas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Entonces sí, y de la que estamos hablando, la advocación de Santa María de Guadalupe aquí en México, reconocida por la Santa Iglesia. Es decir, está más que evidenciado, comprobado y puesto en testimonio por la Iglesia de que fue una realidad lo que sucedió con ahora San Juan Diego. Y por eso la Iglesia lo propone como un ejemplo a seguir para fortalecer tu fe. Sí, vamos bien hasta acá, pero si por algún motivo esta devoción, insisto, se fanatiza, entonces no hagas, te va a alejar de Dios. ¿Sí? Ok, su función de las revelaciones privadas es la de ayudar a vivir la revelación de Cristo en una determinada época de la historia. Sí, ciertamente. Sin embargo, la autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente diversa a la revelación pública. Esto está muy padre y todo, pero no tiene que ver con la revelación pública, a la que le dio Dios la potestad y la garantía del depósito de la fe. Nunca puede reemplazar o sustituir la revelación pública. No puede ser que tú seas tan mariano y cada 12 de diciembre vayas a la villa, pero nunca te confiesas. Y Cristo dijo, lo que ustedes perdonen, quedará perdonado.
No puede ser que tú dones tortas a todos los peregrinos en la noche y nunca comulgas. ¿Sí me explico? No. Entonces esta revelación privada y esta devoción está anestesiando tu corazón, porque no me puedo confesar, porque vivo en pecado, porque no quiero perdonar al prójimo, pero anestesio mi conciencia dando tortas. No las dejes de dar, al menos ayudas, ¿no? Pero estamos hablando del interno. Entonces esta revelación ya me está ayudando. Esta manifestación de Dios ya me está ayudando. Pero en el momento que yo me encuentro con esta revelación a través de la advocación de María Santísima, y esto transformó mi vida, y me dono a mi prójimo, y además llevo una vida espiritual, y les doy tortas, y no solo eso, también camino con ellos, te está sirviendo para ser un mejor cristiano. ¿Sí ya se va entendiendo? Entonces, para que entendamos también y comprendamos esto. Vamos a poner un ejemplo palpable, real, de algo que pasó. Resulta que en 1830 había un hombre llamado José Smith. Este cuate, buscando la verdad, empezó a divagar entre las congregaciones protestantes que ya existían, porque si hablamos de 1830 y el protestantismo inició en 1517, ya le pegaba casi 300 años el protestantismo. Y entonces ya existían los metodistas, los luteranos, parece que hasta bautistas y demás. Los testigos de Jehová también son de esta fecha. Y entonces este cuate, buscando la verdad, dice, no, aquí no está la verdad, aquí tampoco está la verdad. Y estando en Estados Unidos, por cierto, ya no recuerdo bien cuál es el lugar, pero en Estados Unidos tiene una revelación. Se le aparecen dos ángeles, uno llamado Mormón y otro llamado Moroni. Y entonces le dicen, ¿qué crees? Tú eres el elegido de Dios y te vamos a revelar a ti unas tablas que han estado ocultas por todos estos años. Y entonces el cuate va al lugar donde le dice, saca unas tablas, unas planchas de oro que solamente se podían comprender con unas herramientas llamadas el Urim y el Turim, que él se los pone y entonces se abre el concepto. ¿Y qué es lo que surge después? El otro testamento de Jesucristo, el libro del Mormón. El libro del Mormón, como no quisieron tocar la Biblia, bueno, la Biblia protestante tiene 66 libros, pero no quisieron tocarla, hacen un libro más, un evangelio más, y se llama el libro del Mormón. Para los mormones, esta es la palabra de Dios, y este sería lo que Dios nos reveló, pero solo a nosotros, a los demás no. O sea, nosotros somos a los que Dios les reveló esta verdad oculta por todos los tiempos, que Cristo no dijo, pero ya lo encontramos nosotros. Y así es como surge precisamente una iglesia llamada la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los mormones. Surgen de una revelación, ¿se me explicó? Y de ahí surge, imagínense, toda una congregación. Y si le seguimos, muchas de las congregaciones, de hecho, el 90% de las congregaciones protestantes surgen de el Señor me habló y me dijo como mi changada. Hay una cita muy importante que vamos a aprendernos, que está en Gálatas 1, del 8 al 10. Fíjense cómo lo plantea San Pablo. Dice, mas, si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que les hemos enunciado, sea anatema. Esa palabra también ya la conocemos, porque anatema significa maldito, ¿recuerdan? Cuando en el concilio de Jamnia, los judíos que no aceptaron a Jesús y que rápido hicieron su canon, donde se quedan con 39 libros, la Biblia hebrea o el Tanakh, dentro de su concilio, y las cosas que dijeron son estos los libros que no hayan sido escritos en tal, Jesucristo es un anatema. ¿Se explicó? Y sus seguidores, ¿se explicó? Son anatemas, o sea, malditos, que fue lo que dijeron. Y ahorita San Pablo, que al final judío y que al final también era fariseo, ahora en esta nueva vertiente del cristianismo dice, miren, si alguien viene y les anuncia algo diferente a lo que nosotros mismos les hemos anunciado, sea anatema. Y no solo eso, Jesús cuando quería enseñar algo decía, en verdad os digo, cuando Jesús hablaba y decía en verdad os digo, lo que está diciendo es, no hay vuelta de hoja, ni lo dudes, primero porque viene de Cristo, todas las palabras de Cristo ni las dudes.
Pero si dice en verdad os digo, es porque esto que está diciendo, puntualízalo, ponle amarillo, subráyalo, porque es algo importante en la vida de cualquier cristiano. Y entonces San Pablo vuelve a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que concretamente fue lo que pasa con el otro testamento de Jesucristo de los mormones. Por eso tengamos mucho cuidado con estas revelaciones privadas que nos pueden alejar precisamente, no solamente de Cristo, de su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y efectivamente lo que hacen es, nosotros somos otro cuerpo, otra iglesia. No, Cristo fundó una sola iglesia. ¿Cuál es la conclusión de este tema, que por cierto es muy interesante? Concluyendo entonces la revelación privada. Si una revelación privada enseña otra cosa totalmente ajena a lo enseñado por Cristo a través de su iglesia, o si enseñase doctrina diversa, incluso contrarias a las transmitidas por los apóstoles enviados por Cristo, o si atacara al depósito de la fe, es decir, a la revelación pública que Cristo confió a la Madre Iglesia, o incluso que agregara o quitara libros o doctrinas de la Sagrada Escritura, definitivamente no viene de Dios. No es un revelare de Dios. Sí es un revelare, pero no de parte de Dios. Sí es un espíritu el que lo está revelando, pero no el Espíritu Santo. Por eso, hijitos míos, decía San Pablo, manténganse en la verdad, sean firmes. El mismo Cristo también con esas palabras decía, hijitos, ya ha llegado la hora. Es la hora de las tinieblas, estén atentos, ustedes permanezcan firmes en la fe. Así es que por último, una característica que es necesaria resaltar es que el contenido de las revelaciones privadas no puede existir en el mismo nivel de adhesión a la de la revelación pública. Está bien que tengamos ciertas devociones, pero nunca por encima del Santísimo Sacramento del altar. Jesús, ¿se me explicó? Nunca por encima precisamente de este Cristo hostia viva, pan vivo bajado del cielo para nuestra salud espiritual. No puede haber una devoción, y también ahí tenemos mucho trabajo que yo como católicos, una devoción como la de San Juditas. Me explico, que mi respeto es al santo, a esta persona que dio un buen ejemplo para la iglesia, por cierto hasta escribió uno de los libros de la Biblia, pero no puede ser que yo diga, me recargo más en San Juditas que en Jesús de Nazaret. O sea, no. Entonces no te está ayudando absolutamente nada. Y peor aún, que invente yo revelaciones que ni siquiera vienen de Dios. La Santa Muerte, por Dios. Aquí en la esquina me sorprendió un día cuando me dijeron, pues ahí en la esquina de la tal, a ver, no, sí, y es verdad. Vean, la ignorancia del pueblo es tal, o sea, la ignorancia de la persona es tal, la confusión del diablo es tal, que nosotros que creemos en la vida, nosotros que creemos en la resurrección, yo soy la resurrección, el que crea en mí, aunque muera vivirá, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. No tendríamos por qué estar confundiéndonos con este tipo de revelaciones privadas que alguien tuvo y que en su mente el diablo le convenció, y ahorita ya hay gente que hasta ahí pone velas y hace una serie de cosas. A eso se le llama fanatismo religioso. Tengan mucho, y lo digo con todas las palabras de aquí, a ver si no me vienen a apedrear aquí en los de la colonia Adolfo López Mateos, porque he visto mucha ignorancia religiosa en ese sentido. La gente de aquí, de la colonia, de las calles de aquí, tiene esas devociones. ¿Sí me explico? Tengan mucho cuidado. Entonces, además, la práctica o la aceptación de lo manifestado por medio de una revelación privada no es necesariamente para la salvación de los fieles. Esto que se cree de alguna de estas situaciones de las que les comentaba, no es lo que te va a dar la vida eterna. ¿Sí me explico? No digas, pues por si sí, con Jesús, y por si no, por Dios. Entonces, ¿en dónde está tu fe? Pero sin embargo, se considera una herramienta de las que se sirve el Espíritu Santo para orientarnos mejor y establecer el camino según en algunos determinados momentos. Es decir, si esta devoción por San Judas, por la Santísima Virgen María, que son las revelaciones que de alguna manera ayudan al proceso de la comprensión de la revelación pública,
te ayuda a ser un mejor cristiano. De acuerdo a lo que Cristo enseñó, no te preocupes. ¿Me explicó? Pero que tú hayas entendido esto o hayas tenido esta perspectiva no es sinónimo de que todo el mundo tendríamos que creerlo exactamente como tú, porque es una revelación privada que no forma parte del depósito de la fe. A nadie se le puede exigir creer una revelación privada, incluso aquellas aceptadas por la Iglesia. Es decir, la Iglesia dice, oh, sí, es verdad, se corrobora que la Santísima Virgen María en la advocación de Guadalupe estuvo aquí en México, y que gracias a ello hubo una transformación de la vida del ser humano mexicano. Es una verdad, y por eso hasta los rasgos con los que ella se aparece, así morenita y todo, es verdad, pero incluso ello no está uno obligado a, por así decirlo. ¿Estoy entonces con esto disminuyendo la devoción por María Santísima? No, al contrario. Que si realmente tú comprendiste el mensaje de María Santísima, yo soy la madre del verdadero Dios por el que se vive. Yo soy la madre de aquel que te va a dar la vida eterna. Yo soy la madre de aquel que te da la salvación. Yo soy la madre. ¿Sí me explicó? Ella de alguna manera es nuestra intercesora, como lo hemos dicho. ¿Qué le puede negar Jesús a su madre? Eso también lo hemos platicado 1000 veces. Por eso entonces estas revelaciones privadas y públicas nos deben de enseñar a ser un mejor cristiano, a comprender y recargarnos en el estudio de las verdades dadas por Dios a través de la Iglesia. Revelaciones públicas y de aquellas que conocemos, privadas, que nos ayudan a ser buenas personas. El mismo patrón de la parroquia de San Isidro Labrador. Si el patrón de esta parroquia nos enseña a dar mejor fruto de nuestro trabajo, qué bueno. Nosotros mismos aquí, Santa María de Guadalupe, aquí, nuestra misma parroquia, si nos va a ayudar a ser mejores cristianos, la vocación de Santa María de Guadalupe, aquí como patrona de nuestra parroquia, bendito sea el Señor. Pero si yo voy a agarrar de pretexto a la Virgen para venir a emborrachar el 12 de diciembre, o pelearme con los vecinos, no tiene caso, no estamos aprendiendo nada. Así es que la tarea para este día, vas a leer Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. San Juan escribió el Evangelio, pero hay 3 cartas que parecen que también son de él. Vas a leer la primera carta, Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1, y analiza qué es lo que te dice. ¿Estamos de acuerdo? Y les voy a poner un video del padre Luis Toro que habla precisamente de las falsas revelaciones privadas. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Les platico que, y hasta aquí otra vez, les platico que estamos aquí en la parroquia en vivo y bueno, está un aguacerazo también, pero pues estamos transmitiendo. Dios quiera que el audio se alcance a percibir y que sirva esto para poder seguirnos formando en nuestra fe. Un saludo a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Un saludo a todas las personas también que me han pedido que les mande saludos allá a Chalco, les digo a San Luis Potosí, en Veracruz, en muchas otras parroquias, aquí en la México 86, Sagrado Corazón creo que se llama la parroquia. Un saludo a Tony, que ella también se conecta, es catequista. Un saludo a Jimena, que es monaguillo, bueno, está por regresar ahí al servicio con los monaguillos. Bueno, y un saludo a todas las personas que tienen ese corazón de servicio para la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios entonces por este momento y pues que esto nos sirva para ser mejores cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Queremos darte las gracias porque nos permites conocerte a través de la revelación que nos dio Cristo y que nos dejaste en su iglesia. Ayúdanos a conocer y formarnos de acuerdo a lo que tú quieres que aprendamos, siempre unidos al cuerpo de Cristo, siempre unidos a la iglesia. Y también ayúdanos a comprender y guiar correctamente a todas las personas que tienen un encuentro contigo a través de algunas revelaciones privadas, pero que siempre se inyecten a ti. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para tu gloria. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Nada más me despido de todas las personas que hoy se pudieron conectar, empezando desde Irán. Están todos, están aquí hoy, está bien, muy bien, hasta luego.